Imagina esto, llevas 3 horas frente a la pantalla, tus ojos te arden, tu espalda te duele y tu cerebro empieza a sentirse como una nube espesa. No estás cansado físicamente, pero sientes que pensar te cuesta. Investigaciones recientes muestran que estar sentado por largos periodos de tiempo reduce el flujo sanguíneo cerebral. Es como si tu cerebro se quedara sin batería y tú sigues intentando trabajar en modo ahorro de energía. Pero aquí viene la buena noticia. Un solo minuto de movimiento puede reiniciar tu mente. Hoy quiero contarte por qué ese minuto vale más que un café y cómo puedes cambiar no solo tu enfoque, sino la salud de tu cerebro a largo plazo. Cuando hablamos de salud cerebral, solemos pensar en la memoria, la alimentación y el sueño, pero olvidamos algo esencial. El cerebro está diseñado para moverse. Durante millones de años, nuestros antepasados no pensaban sentados, pensaban caminando. Cazar, explorar, orientarse, tomar decisiones rápidas. El pensamiento humano evolucionó en movimiento. Hoy, el entorno moderno rompió ese vínculo. Pasamos más del 70% del día sentados, atrapados entre pantallas y sillas ergonómicas, que paradójicamente adormecen lo más activo que tenemos, nuestra mente. Lo que ocurre es simple, pero profundo. Al estar quietos mucho tiempo, disminuye el flujo de sangre que llega al cerebro, lo que reduce la entrega de oxígeno y glucosa, su principal fuente de energía. Menos sangre, menos energía, menos claridad. Y cuando esa energía cae, aparece la famosa niebla mental. Ese estado donde miras la pantalla, pero no procesas absolutamente nada. En nuestra cultura, moverse se percibe como una pérdida de tiempo. Creemos que ser productivo significa aguantar más tiempo en la silla. Pero en realidad, la quietud prolongada es enemiga de la productividad de tu cerebro. Estudios de la Universidad de Illinois y de la NASA han demostrado que periodos largos de inmovilidad reducen la actividad de la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la atención, la planificación y la toma de decisiones. Cuanto más te obligas a estar sentado, menos inteligente te vuelves momentáneamente. Aunque esto no es solo a corto plazo. Décadas de investigación vinculan el sedentarismo con mayor riesgo de deterioro cognitivo, demencia y depresión. No moverse no solo afecta a tu cuerpo, apaga la parte del cerebro que te hace sentir vivo. Un equipo de investigadores quiso poner a prueba una idea simple. ¿Podría un pequeño estallido de movimiento revertir estos efectos del sedentarismo en el cerebro? Reclutaron a 20 personas que debían permanecer sentadas por 3 horas. La mitad se quedó quieta. La otra mitad hizo 60 segundos de medias sentadillas cada 20 minutos. Luego midieron su rendimiento cognitivo, su fatiga mental y su flujo sanguíneo cerebral. Los resultados fueron asombrosos. El grupo activo mejoró un 3.5% sus tiempos de reacción. Fue un 10% más rápido en pruebas de flexibilidad cognitiva y reportó menos cansancio mental. La conclusión del estudio es que solo 1 minuto de movimiento cada 20 minutos fue suficiente para mantener el cerebro despierto, enfocado y eficiente. En este caso, el movimiento no se trata de quemar calorías, se trata de alimentar a las neuronas. Lo que este estudio muestra es un importante recordatorio. El movimiento es nutrición para el cerebro. Cada vez que te mueves, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, llevando oxígeno y glucosa a millones de conexiones entre las neuronas. Se liberan factores neurotróficos, que son proteínas que actúan como fertilizantes para tus neuronas, ayudándolas a crecer y a conectarse mejor. Y se reduce la inflamación,
que con el tiempo daña la memoria y el estado de ánimo. Por eso, el ejercicio regular mejora la memoria en adultos, potencia el aprendizaje en adolescentes y ralentiza el deterioro cognitivo en personas con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Moverte no solo te hace más fuerte, también te hace más lúcido, más rápido, más resiliente, incluso más inteligente. No necesitas gimnasio ni ropa deportiva, solo tu cuerpo y un recordatorio en tu reloj. Cada 20 minutos, no importa lo que estés haciendo, levántate un minuto. Haz medias sentadillas, estiramientos o simplemente camina unos pasos. O si quieres hacer algo más dinámico, sube y baja escaleras, haz 10 jumping jacks o levántate a llenar tu vaso de agua. Y si puedes, todos los días una caminata de 20 minutos. Tu cerebro te lo agradecerá más que cualquier suplemento. Vivimos en una era donde trabajamos con la mente, pero olvidamos que el cuerpo es la interfaz. Así que la próxima vez que te sientas lento, distraído o agotado, no busques más café. Dale movimiento a tu cerebro. Porque pensar mejor no se trata de hacer más, sino de moverte mejor. Ese minuto que te levantas del escritorio puede ser el minuto que despierta a tu mente. Tu cerebro no necesita más tiempo, solo más oxígeno. Hasta aquí el video de hoy. No olviden moverse y nos vemos en el próximo video. Adiós.